Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que sigan bien. Así como la semana pasada hice un análisis y siempre encaro lo mismo, porque mi preocupación es justamente la infraestructura del Paraguay. Me tocó en suerte ayer escucharlo hablar al presidente de la SAP, a Luis Fernando Bernal. Y como siempre digo, mis críticas no son personales, son institucionales. Porque yo quiero un Paraguay mejor y cada día mejor. Y realmente me llama poderosamente me llama la atención con qué facilidad se pierden dentro de lo que hay que hacer dentro de una institución y el Estado paraguayo. ESAP hoy es la que maneja de toda la vida lo que es el agua. Ayer estuvo en una entrevista con Pedro Bullari y con otras dos periodistas, con Claudia Aguilera y Fernanda Robles. Una linda entrevista, realmente. Pero digo yo, ¿con qué facilidad habla de lo que no tiene que hablar? ¿Y por qué digo esto? Porque él habla de que están cambiando cañerías, que se rompen las cañerías. Todos son parches. Seguimos con los parches en el Paraguay. En el Paraguay no se toman las cosas de raíz. Hace 35 años que arrancó la democracia en el Paraguay y desde que se fue el gobierno de Alfredo Stroessner, acá no se hizo absolutamente nada en cuanto a la infraestructura urbana. Es lamentable. Problema de agua, problema de luz. Y no me van a decir que no, porque hasta hoy día seguimos padeciendo teniendo 3 hidroeléctricas. ¿Y por qué? Porque a nadie, no sé si no quieren o no tienen la capacidad para hacerlo, como siempre digo, aunque sea cada 5 años, un programa de mejoramiento país. ¿Y en dónde me centro? Yo todavía no lo escuché hablar a Luis Fernando Bernal, que ya lo invité varias veces al programa. Voy a intentar de vuelta a ver si lo puedo traer el próximo miércoles para poder dialogar y poder ayudarle en lo que tiene que hacer, porque evidentemente no está entendiendo. Él cambia cañerías, gasta plata y se vuelve a romper. ¿Y por qué pasa eso? Porque él no está entendiendo que el problema es mucho más profundo. En el mundo ha cambiado la tecnología. ¿En qué sentido? Hoy en el mundo, en los países desarrollados, hoy ya existen los sistemas inteligentes, donde desde el medidor y la cañería de impulsión ya son inteligentes. Las válvulas que conectan un ramal superior a un ramal inferior ya tiene una válvula inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que te tira o te impulsa mayor cantidad de agua de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al uso en la zona, porque se zonifica la ciudad. O las ciudades, en todo el Paraguay, como le quieran llamar, se zonifica y en base a eso se va alimentando el agua a los diferentes barrios. Pero todo es inteligente. Y se dejó de llevar la cañería por las calles, señores, porque eso le cuesta plata al Estado. Se hacen las zanjas técnicas en las veredas. Eso también ayuda a que tengamos veredas como tenemos que tener, como en cualquier parte del mundo. Entonces me sigue preocupando la ineficiencia del manejo de la cosa pública. Pero yo lo que estoy viendo es que no entienden, no entendéis con la piracutú. Y menos entiende porque dice que se apoya en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién tiene que estar? Si ustedes me preguntan a mí, ¿y quién tiene que manejar el agua? Y el agua tiene que manejar Dapsan, que hoy está en manos de un signo de interrogación grande. ¿Y por qué signo de interrogación grande? Porque esta ingeniera que está al frente hoy de Dapsan, la nueva amiga personal de la ministra, está bien, es su ingeniera de confianza, deja mucho que desear. Lamento tener profundamente que decirlo. Hace un llamado a licitación para obras sanitarias. Dentro de un paquete de 6 que tiene que llamar, llamó a 2 cuencas. 6 todavía faltan. 6. Y las 2, ya otra vez, licitación dirigida. ¿Cuándo vamos a cambiar el Paraguay? ¿Cuándo va a ser
oportunidad para todos, igualdad de oportunidad para todos, en donde sale beneficiado la contratante. Así tiene que funcionar. Por eso que muchas veces yo, lastimosamente, no tengo posibilidad de llegar al presidente de la República y tener una charla constructiva de lo que tiene que ser el Paraguay, hacia dónde tenemos que caminar, desde mi óptica, yo soy técnico. Él no es técnico en construcción. Él puede tener una formación económica y administrativa, pero la parte técnica tenemos otras personas. Entonces, hasta una mesa me animaría a decirle que forme un poco para debatir aspectos que hacen a la realidad nacional, de tal forma de arrancar un poco la reconstrucción del Paraguay, porque necesitamos la reconstrucción, y sobre todo en la capital, que me preocupa terriblemente. Yo no sé si a ustedes les preocupa, a mí me preocupa. Y cuando le escucho hablar a las autoridades, más aún me preocupa. Mucho más me preocupa, porque veo que no están viendo cuál es el problema y seguimos con los parches. ¿Y los parches a quién le perjudica? A nosotros los ciudadanos. ¿Saben por qué? Porque la plata, ¿de dónde sale? De los impuestos urbanos. Entonces, tiramos, como yo digo, asfaltan por la cantidad de agujeros que hay dentro de las calles y el problema está abajo. Entonces, eso de tirar plata al basurero, no se toma el problema de raíz para solucionar de una vez por todas. Y tengamos lo que aunque nos cueste años en hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Alguna vez tenemos que iniciar ese proceso de reconstrucción. Bueno, y solamente he hablado del tema del agua porque hoy tengo un invitado de lujo otra vez, y que realmente me gusta este tipo de conversación porque creo que la hacemos bien en transmitirle a la ciudadanía cómo tenemos que ir construyendo el Paraguay. Entonces, hacia ahí un poco me voy para tratar de colaborar con el gobierno nacional. Bueno, dicho esto, agradezco todos los mensajes que me envían, abierto a todo lo que me quieran decir, porque estamos en democracia y eso hace bien, suma, para bien o para mal, pero suma. Entonces, hoy está conmigo mi amigo, el doctor Horacio Galeano Perrone. Hola, Horacio. Muy buenas noches. Un placer en compartir contigo esta mesa. Al contrario, para mí sí que. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Estando contigo mejor. Aunque ni hablemos. ¿Verdad? ¿Cómo andas? ¿Qué tal tu vida diaria? Y bien, saben ustedes, bueno, la ciudadanía sabe que estoy hace 5 meses como director del Colegio Nacional de la capital. A la pucha, qué bien. Te del felicito. Glorioso y emblemático Colegio Nacional, que es la primera institución educativa del Paraguay después de la Guerra del 70. Claro. ¿Verdad? Que en 1877 se fundó nada más y nada menos que el doctor Benjamín Acebal. Sí. Para los que no conocen la historia o no tienen por qué saber todo, fue el defensor paraguayo en los alegatos para que Villa Ayes, todo el departamento de Ayes, como dice el americano, Ayes, sea nuestro. Sí. Y Benjamín Acebal fue el primer director y fue el fundador del Colegio Nacional de la capital. Y de ahí arranca un colegio que tuvo 23 alumnos que fueron presidentes de la República. Y tiene una lista de alumnos emblemáticos, porque es, por decirte, la primera vez que una guitarra se le puso en la mano a Agustín Pío Barrio es nuestro exalumno. Arsenio Rico, también la primera vez que tocó una pelota, tocó en los patios del Colegio Nacional de la capital. Y puede seguir la lista con Garay, Fulgencio Reboreno, Ignacio Apán, Eugenio Garay. Es decir, tenemos por lo menos una lista de 50, 60 paraguayos espectacular. Y bueno, un día me dijeron si hace 5 meses me animaba a hacerme cargo del Colegio Nacional de la capital. Es un colegio que pasa por un momento difícil, ¿cierto? Como todos. Como todo, pasa un momento difícil, tiene unas instalaciones muy buenas. Tenemos 4 o 5 hectáreas adentro del colegio. Tenemos gente muy capaz y como dije el primer día y sigo diciendo, ahí está la fotografía del Rochester del Paraguay. Lo que es el Paraguay ocurre en el Colegio Nacional de la capital. Y el Colegio Nacional de la capital, aparte de eso, no hay que olvidar que el estallido el 23 de octubre se hizo con alumnos del Colegio Nacional de la capital y que perdió 50 alumnos en la Guerra del Chaco. Entonces, quiérase o no, es un colegio glorioso y es un colegio emblemático. Sí. Vos querés encontrar el nombre de un paraguayo
Porque el primer colegio secundario del Paraguay, después del Colegio Nacional de la Capital, fue el Colegio de San José. ¿Cierto? Bueno, Colegio San José, pero para la guerra también el Colegio San José perdió 25 alumnos, entre ellos Pablo, algunos hombres, sí, Pablo La Gerenza, ¿verdad? Fue alumno del Colegio San José. Y el resto el Colegio Nacional de la Capital tiene 50 muertos. Y acepté ese desafío que no va a durar mucho tiempo porque en realidad tengo otros compromisos privados. Pero de cualquier forma estoy honrado y orgulloso de que por ese colegio Benjamín Acebal lo haya fundado y renunció a ser ministro, canciller de la República para ser director del Colegio Nacional de la Capital. Y Víctor Natalicio Vasconcelos, que hace poco presidente de la República, estuvo en San Juan Bautista, que lleva el nombre de un colegio el colegio más emblemático, Misiones. Víctor Natalicio Vasconcelos también fue uno de los grandes directores del colegio, a quien se le ofreció ser ministro de Educación y prefirió ser director del Colegio Nacional Capital. De manera que yo estoy por ahí luchando y con muchas dificultades, pero la dificultad es la que te dan vida, la que te dan energía. Son desafíos. Y tu cerebro, como cualquier músculo, funciona en esa medida. ¿Verdad? Solamente contarte. Y gente del canal estuvo haciendo una documental muy interesante sobre el colegio. Y tenemos uno de los museos que está dentro del colegio. Tenemos una cancha, un polideportivo adentro, tenemos una cancha de fútbol, tenemos un patio maravilloso y muy valioso. Tenemos nosotros un museo que entre las tantas cosas hay por lo menos 40 cuadros que no tienen precio, tienen que cotizarse. Y aparte de eso, tenemos, dicen, uno de los pianos más antiguos del Paraguay. Tiene unos 110, 120 años piano. Y vino el profesor de piano y tocó. Mira. Tocó, funcionó. Entonces, estoy frente a eso, no sé hasta cuándo, pero cumpliendo con el rol de que me entrega la patria, que me entrega, acepto con mucha satisfacción y orgullo, no inmerecido orgullo, porque al fin y al cabo fui 7 veces ministro y 4 veces de educación. Acepté eso como un reto y como un desafío a este país donde la gente no quiere, porque fuiste fuerte al principio cuando te escuché, nadie quiere nada por este país. Todo el mundo quiere saquear a este país. Cierto, así mismo es. Le quieren saquear. Sí, yo siempre digo eso. O sea, desapareció el patriotismo en el Paraguay. Eso desapareció, ¿eh? Lastimosamente. Y a mí me preocupa, yo confío mucho en el actual ministro, en Luis, que lo conozco, una excelente persona. Fernando Ramírez. Y ojalá se dé la bendita reforma educativa, pero primero es la formación de los maestros, porque por ahí tenemos que empezar. Bueno, ese va a ser el debate. Yo también le tengo mucho aprecio a lo que él me llevó, ¿verdad? Él me propuso para irme como director del Colegio Nacional Capital, pero también hace unos 15 años yo le propuse a él para llevarle al CONES. Ah, mira. Sí, la vida da la vuelta y como nos apreciamos mucho. Ese es un debate que no podemos generar en un programa largo por donde comienza, ¿verdad? Claro. A mí siempre me dicen cuál es primero, el huevo o la gallina. Sí. Y yo disipé esta duda. Una vez tenía una historia larga, no voy a contar acá, un hijo que no quería que se le mata su pollito y me di cuenta que no era el huevo ni la gallina. Hay que tener el gallinero. Porque si no, la gallina no pone el huevo y no puede tener la gallina. Claro. Entonces, esos son preguntas que tienen que entrar en el debate. Si por dónde comenzamos. Sí. Yo no tengo absolutamente temor porque conozco toda la instancia. A los 20 años fui profesor de la escuela, el Dalqui, del colegio Dalqui, que era la escuela normal de profesores número 2. Fui profesor, enseñé en el colegio con 20 años de edad y a los 21 años enseñé en el colegio Las Teresas, en Santa Clara. A los 21 años ya comenzó mi vida como docente. Conozco todos los estamentos de la universidad. Fui rector de 7 universidades, decano de 8 facultades. Conozco el ambiente educativo y esa respuesta no quiero dar. Claro. Yo quiero que esas respuestas estén en el gran debate. Hay que debatir sobre por dónde comenzamos. ¿Estamos mal? Sí, estamos mal. Muy Pero mal. Otra cosa más, no tiene la culpa Luis Fernando Ramírez. No, claro que no.
Acá se dejó de lado durante muchos Acá años no muchas tiene cosas. Luis Fernando Ramírez, de ninguna manera no tiene la culpa el de lo que... Pero fíjate, Horacio, que, bueno, es lógico porque es una consecuencia. Si del colegio salen mal, eso va a replicar en la universidad. No hay forma de cambiar eso. Entonces es un tema que se viene arrastrando. Y a mí me preocupa porque yo tengo chicos profesionales que vienen a pedirme trabajo. Y hay muchas cosas que, lastimosamente, Sí. lastimosamente. Y ese es un tema que podemos desarrollar con la producción, no te digo pronto, pero en poco tiempo podemos generar este debate. Porque cuando vos haces el análisis, como yo digo, si es cuantitativo o cualitativo. Si el análisis es cuantitativo, el 2 y 3 de febrero nosotros teníamos dos universidades nomás. La Universidad Nacional Sí. y la Universidad Católica. Católica. Que yo conozco los menos cómo salió la Universidad Católica, porque Strone no quería que exista otra universidad, sino la Nacional. Claro. El magnífico rector que siempre recuerdan, Sí. Crispín Insaurralde y Dionisio González Rector. Torres, etcétera, etcétera, Sí. que se llamaba el magnífico rector y que formaba parte en la Constitución del 40, formaba parte del Consejo de Estado, junto con el arzobispo, formaban parte de nosotros. De manera que, si vamos a hablar del punto de vista cuantitativo, sí hay un grupo de empresarios un día, hace ya un tiempito, me invitaron y yo le dije, cuantitativa, voy a hacer el análisis, porque nosotros teníamos solamente, cuando llegamos, yo llegué como subsecretario de Estado en el Ministerio de Educación y Sí. Culto se llamaba entonces, yo llegué como subsecretario de Estado después del 8 de febrero, nosotros teníamos, hoy tenemos 80, 90 mil maestros, teníamos 17 mil maestros. Entonces, espera un poquitito. Esto está sobre la calle Chile, que yo tuve mi despacho Sí. de subsecretario y tuve Así mi mismo. despacho de ministro en el año 91. Que es la primera vez que yo fui ministro en el año 91. Y había tres edificios, uno secundaria, otro primaria y un edificio, tres. Tres edificios, tres casitas era el Ministerio de Educación y Cultura, Culto de la República del Paraguay. Hoy nosotros tenemos 50 universidades, Sí. 50 institutos con rangos de universidad. Sí. Entonces, el problema es desde dónde analizamos. Entonces yo le dije, no se olviden ustedes que nosotros tuvimos odontólogos, una guerra del Chaco no tuvimos en el 38 se abrió la Facultad de Odontología. Porque soy arquitecto, Claro. en el 55 tuvimos Facultad de Arquitectura. En el 58. 58, me ganaste por El 3 ingeniero Juan Camerún. Ingeniero civil, Sí. fue el primer decano, Decano de de la la Facultad facultad. de Arquitectura. Sí, señor. Bueno, y nosotros tuvimos la Facultad de Ingeniería gracias a los paraguayos que nacieron en Rusia. Pues yo no digo que son rusos blancos, porque eran paraguayos que vinieron a defender la patria y primero vinieron a abrir la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. No era Facultad de Ingeniería. Sí. Ciencias Físicas y Matemáticas vinieron a abrir. Y tengo un gran respeto por los rusos blancos. Claro. Un gran respeto por ellos. Y bueno, no hubiéramos tenido esa Facultad de Ingeniería. Facultad de Medicina, sos hijo de médico. Sí. Y bueno, o sea que la Facultad de Medicina se abrió y se cerró por falta de alumnos al principio del siglo XX, que no sabe nadie de eso. Y después, bueno, nosotros fuimos a la guerra con una cantidad de gente, entre ellos Juan S. Neto, pongo el nombre de un Sí. heroico, estudiante de medicina que prefirió ser combatiente. Mucha gente prefirió ser combatiente antes que trabajar como médico o como ayudante de medicina, porque ellos querían tener el orgullo, entre ellos el general Ibáñez Roja y una larga lista de paraguayos que prefirieron seguir. Pero también tuvimos los grandes médicos, como el doctor Guillermini, Sí. ¿verdad? Que fue el fundador del instituto, el creador del Instituto de Previsión Social. Claro. Tuvimos a médicos brillantes que hicieron la conducción de la guerra, hicieron con médicos ya egresados del Paraguay, pero muchos de ellos egresados del Uruguay. Sí. Especialmente en odontología, egresados del Uruguay y gente que iba a la Argentina. a No, estudiar pero medicina. mismo mi papá, él fue el primer gastroenterólogo que pisó el Paraguay. Él viene de la escuela uruguaya, del Uruguay. Claro. De ahí salió. Se especializó allá. Y 5 años vivimos allá. Y de ahí vinimos. Chiquititos éramos nosotros. Muy ¿Tu mamá chiquitos. uruguaya? No, paraguaya. ¿Tu mamá uruguaya? No, Paraguaya. mi mamá es paraguaya de Concepciones. Ah, sí, sí. Sí.
Y bueno, tu papá fue uno de los primeros, el más prestigioso gastroenterólogo del Paraguay en el momento dado. Sí. Bueno, ¿por dónde se formaban? En el Uruguay. Sí, Uruguay. Bueno, y nosotros hoy es al revés, ¿verdad? Y hay que seguir reconociendo que la universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción ha contribuido grandemente. Y entonces resulta que nuestros médicos decimos que estamos mal. Por eso es todo para el debate. Contigo Sí. son una persona que crea el debate automáticamente. Pero resulta que nuestros médicos se van a los Estados Unidos Sí. y salen bien postulados, Sí. salen bien graduados. Entonces, ¿qué es lo que dónde está fallando? Y yo creo que ese debate se tiene que abrir en el Paraguay. ¿De dónde salen? Te voy a decir una cosa más. Cuando me dice, por ejemplo, el ingeniero Bozano fue el primer PhD en el Paraguay, el que construyó, querido pueblo paraguayo, fue a Italia para construir el cañonero Humaitá y Paraguay. Mira. Él fue el primer, recibió PhD en los Estados Unidos y fue el primer PhD, ¿verdad? Y como también tuvimos grandes intendentes municipales que estuvieron en Europa, por ejemplo, que estudiaron en Europa y después vinieron, Sí. incluyéndole que ya no trabajó mucho en arquitectura al arquitecto Danton Menor Pero Pereira, que fue presidente interino de la República del Paraguay, pues la gente iba a Europa a formarse. Sí. Y nuestros militares que hicieron la conducción de la guerra, comenzando por el gran general teniente coronel Estigarribia, más tarde mariscal, Sí. y por el resto de los componentes, por lo menos teníamos 6, 7 oficiales que habían egresado a la Escuela Superior de Guerra de Francia. No sabían hablar una palabra en castellano, en francés, y fueron a estudiar. Este es un pueblo que hay que valorarle y no subestimarle, ver la maravilla. Nosotros tuvimos facultad de arquitectura tarde, Sí. tuvimos facultad de odontología tarde. Sí. Hoy tu facultad de arquitectura estudia musicología. Sí, se abrió mucho. Se abrió ingeniería, teníamos una sola ingeniería. Sí, hoy está abierta. Tenemos 7, 8 Sí. ingenierías. Entonces, desde ahí quiero defender la posición, no defender, poner la posición para decir, bueno, ¿dónde estamos fallando? Claro. ¿De dónde estamos Sí, como fallando? yo siempre digo, el análisis es fundamental. Y hay que hacerlo. El análisis hay que hacer. Y hay que hacer y no temer. Sí, claro. Pues yo estoy, por ejemplo, con la idea de que sí, que hay que debatir, no hay que tener miedo para debatir. Bueno, y eso es lo que hay que instalar, porque muchas veces no se quiere instalar el debate para ver cómo construir y cómo mejorar. Por eso digo, el análisis es importante. No hay vuelta que darle. Por ejemplo, yo sé en mi profesión dónde está la falla. Y escucho, a través de mi hermano, que también es médico, dónde está la falla de los que salen hoy y egresan de diferentes carreras, de las diferentes facultades de medicina. Ah. Entonces, Ahí entraste en un camino fangoso. Ahí pero entraste en un siempre- camino muy fangoso. y como yo siempre digo, estos pues son temas que se instalan en reuniones sociales. Siempre. ¿De qué se habla? De la carrera y de política. Permanentemente. Vos te juntas con los perros y aparece ya el tema o de las carreras o de la política. Siempre. Y como yo siempre digo, estamos los que decimos las cosas y los otros que hablan detrás de las cortinas. Que no quieren salir a Claro. decir. Era muy común. Pero en fin. Hay que desentrañar cómo es el paraguayo. Y en eso es interesante escucharle al gran obispo paraguayo Juan Sinforiano Guarín, ver también los trabajos del padre del Monseñor Sarovera, cómo es el paraguayo. Nosotros no Claro. nos hacemos la descripción de cómo es el paraguayo, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y tenemos que hacer esa descripción, Sí. ¿verdad? Esa descripción hay que hacerla en un momento dado para entender qué es, cómo funciona este pueblo. Sí. Este es un pueblo que tiene su cultura muy particular. Muy particular. Muy particular. Yo me siento honrado de ser paraguayo. No, yo también. Yo categórico. yo nací en Mariscal Sí. Estigarribia, Chaco paraguayo. Mi papá era militar y nací en Yo lo Mariscal que Estigarribia. yo lo que Orgulloso lamento ser- es y volvería a nacer en el Paraguay. No, yo también. Y volvería a comer todas las comidas paraguayas. Este país es un país bendecido. Yo siempre digo, este es un país bendecido. Lo que tenemos es malos dirigentes. Ahí está nuestro problema. En la dirigencia. Vamos a un corte y vamos a empezar a hablar del tema. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo.
Seguimos, pero está linda la charla, mi querido Horacio. Una consulta. Un poco desordenada para que el público entienda, pero sí creo que vamos a ser animosa. Claro, esa es la idea. El comentario, por ejemplo, Sí. porque acá se estudió poco el proceso y la historia del Paraguay. Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿qué querés? ¿Que defienda o querés que ataque? No. No digo, por eso uno dice, uno quiere que defienda o que uno que ataque. Acá nosotros hemos cometido errores garrafales. Imagínate que tuvimos 2 guerras. Sí. Antes 100 años ya teníamos la otra guerra otra vez. Y hay, como el caso de Florentino Oviedo, que lleva al pueblo de Coronel Oviedo, queridos compatriotas, en homenaje a Florentino Oviedo. A Florentino Oviedo, dicen uno, Florentino, dice Florentino, digo. Oviedo estuvo en las 2 guerras. Ah, mira. Estuvo en la guerra del 70 y estuvo en la guerra del Chaco. Chaco. Florentín Oviedo, cuyo nombre en vida le pusieron el pueblo, porque era Ajós. Ajós era un pueblo franciscano, y Nuestra Señora de Ajós era Ajos. Y la gente decía, en vez de decir Ajós, decía Ajo. 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 Y entonces, pues, en vida, él vio cambiarse el nombre y llevó el nombre en vida, estando el Florentín Oviedo. Mira. Es linda nuestra historia. Sí, no, la historia paraguaya es muy linda. Apasionante. Sí, sí. ¿Cómo Y a este ves? señor ¿Cómo estás Cam- viendo hoy la política? Bueno, voy a tratar un poco de... Yo creo que voy a decirte... Yo manejo mucho por mi formación en el Paraguay y en el extranjero, ¿verdad? Manejo mucho los conceptos de la doctrina. Sí. Bueno, manejo mucho los temas de manera que me permito al público decirle que voy a hablar. Yo creo que tenemos que tener claro, definir los órganos del Estado. Voy a irme directamente al tema. Por ejemplo, tenemos que tener la doctrina de las 4C. Comando, control, comunicación y computación. ¿Qué quiere decir eso? El presidente, yo no veo en los presidentes de la República que ellos manejen ese concepto doctrinario. Por ejemplo, en otros países, bueno, Estados Unidos, cualquier país, o Chile mismo, ellos manejan ese concepto doctrinario. ¿Qué quiere decir eso? Dividen los campos, como está dividido en doctrina, por los campos del poder, el campo social, el campo económico, el campo político, el campo internacional, y esos campos tienen que interrelacionarse. Acá nosotros sentimos como que, y te quiero decir que no tengo tengo mucho respeto por el presidente, como vos también tenés Claro. por el presidente, pero yo quiero verle más cercano los conceptos de la doctrina de la conducción nacional. Sí. Más cerca los conceptos de la doctrina nacional. En el sentido de decir, bueno, señores, voy a ponerte un debate. La gente dice, ¿para qué queremos aviones cuando que nuestras escuelas se están cayendo? Sí, pues son 2 cosas, no tiene nada que ver. Mira, una no cosa- tiene nada que ver, porque el desarrollo es integral. Así mismo. El desarrollo es integral. No hay seguridad Sí. si no hay desarrollo. No hay desarrollo si no hay seguridad. Así mismo. Entonces, esos conceptos, creo que el vocero de la presidencia, los que manejan, tiene que hacerle entender. Entonces, ¿qué le contesto yo? En privado, porque esta es la primera entrevista de que soy director del Colegio Nacional de la Capital. Hago por muchos motivos, entre ellos porque te tengo un gran aprecio. Te agradezco. ¿Verdad? Trato de ser prudente siendo director, pero vuelvo al tema. Si vos no definís, nosotros necesitamos, ahora el precio, no quiero jugar con los precios, No. porque nosotros necesitamos tener el control de nuestro espacio aéreo, Claro. que nosotros necesitamos tener el control de nuestras aguas interiores, Sí. que nosotros necesitamos tener, y la pregunta es, a una figura que yo soy de familia colorada, pero admiro mucho a Eligio Ayala, era ministro de Economía, presidente y otra vez ministro de Economía. ¿De dónde salió la plata para hacer la guerra del Chaco? Nosotros hoy tenemos una guerra. Querido pueblo paraguayo, queridos conciudadanos, tenemos una guerra. Y esa guerra, el desafío, la amenaza a esa guerra se llama el crimen organizado. Ah, sí. Bueno, entonces nosotros Pues sí. tenemos que definir cuál es nuestro objetivo principal del crimen.
¿Necesitamos arreglar escuelas? Sí, señores, necesitamos arreglar escuelas. ¿Necesitamos de los hospitales? Sí, necesitamos los hospitales. Ahora, ¿de dónde salir la plata? No sé. Bueno, ese es otro tema. otro tema. Vamos a debatir. Sí. Si vamos a hacer préstamos o Sí. no vamos a hacer préstamos. Pero que nosotros no podemos, con estas fuerzas públicas, que Ejército, Marina, Aviación, Policía, que a quien estimo mucho, tengo la condecoración de todas estas fuerzas por haber sido docente, por haber ayudado en distintos aspectos a ello, decir que nosotros tenemos que manejar un poco más la dirigencia, tanto política como la dirigencia empresarial, tiene que manejar más estos conceptos. Nosotros necesitamos que ese campo esté absolutamente integrado, que ese campo no falle nosotros no podemos tener en Pedro Juan Caballero una unidad con 80, 60 hombres. No podemos mantener, por ejemplo, no podemos mantener ciertas cuestiones en la seguridad interna. Yo quiero mucho a la policía, hace 27 Claro. años enseño en la policía, tengo condecoración de la policía, etcétera, etcétera. Pero esta policía, aunque vos pongas 10.000 hombres más, el crimen organizado va a poner 20.000 hombres más. Sí. ¿Verdad? Esos son los debates, esa es la crítica que yo hago en el sentido de decir, tenemos que manejar un poco más la doctrina. Manejar más la doctrina, vos como arquitecto, primero hacer el proyecto, Así mismo. estudio de suelo, Sí. después agarrar y hacerle eso. Yo no conozco nada de construcción, me estoy ensayando nomás contigo, y ahí construís. Viene el análisis, pues. Y viene el análisis. Programa y después viene el proyecto. Ahí viene el proyecto. Y nosotros la misma cosa. La gente, la clase dirigencial de este país tiene que entender que nuestra amenaza es el crimen organizado. Somos un país con fronteras totalmente descubiertas. Totalmente. Nuestro espacio aéreo totalmente descubierto. Eso es un carnaval. En los ríos una vez fui navegante, vos en aquella época ya te podía pasear por donde, menos irte al lado de la prefectura argentina, que son unos hinchas de pelota. ¿Verdad? Podés pasearte por el río Paraguay como quieras. Entonces, Y por el Paraguay mismo. ese es el punto que yo muy respetuosamente hago, es decir, de que se tiene que manejar los conceptos de doctrina y tiene que bajarse. País que maneja ese concepto en América Latina, Uruguay. Sí, claro. Uruguay, Sí. un país que es la mitad de chico que nosotros y la mitad de la población que nosotros. Pero mucho más ordenado. Ah, mucho no. más disciplinado. Y ellos tienen bajas líneas. Y el otro país, que es un ejemplo un poco ya más grande que nosotros, es Chile. ¿Verdad? En Chile. Sí. Voy a ponerte un solo cuentito en el tema de educación. En Chile, por ejemplo, los estudiantes no se les entrega el kit escolar. Ellos tienen una tarjeta estudiantil. Y con esa tarjeta se van y compran todos sus uniformes y todos sus útiles escolares. No está. Yo también distribuí en varias oportunidades los kits escolares. Pero Chile es un modelo que nos sirve muchísimo para nosotros. Ellos dividen perfectamente. Vino un presidente por el lado de la izquierda y sin embargo se acomodó muy rápido. Lo hizo bien, ¿verdad? Lo hizo bien. No se enfrentó al ejército, no se enfrentó a la marina, no se enfrentó a los carabineros, no se enfrentó a nadie, porque sabe que esa debilidad, porque la amenaza no es el crimen organizado allá, sino la migración de venezolanos y de colombianos que está trayendo un nuevo problema a Chile, que es el problema de los afro. Sí. ¿Verdad? En Chile no se veía hace 20, 30 años afro. Hoy sí se ve y tiene otro tipo de amenaza y vos tenés que organizar tu fuerza, fuerzas singulares, ejército, marina, aviación, policía, investigaciones sobre tus amenazas. Y yo quiero saber de quién me puede decir acá cuál es la amenaza y cuál es el diseño y la estrategia para combatir. Con mucha buena voluntad del comandante de la policía, que también tuve el privilegio de ser mi alumno, decirte que no es por ese camino. Nosotros estamos vendiendo nomás. Yo tengo mucho respeto por los linces, pero los linces no van a solucionar. No. Pero yo creo, a ver si coincidimos. A mí acá ya yo. No, o sea, tengo un... A ver, vamos a ver si coincidimos. Yo creo que los presidentes de la República en el Paraguay, cuando asumen el cargo,
se dedican a apagar incendios y no entran con una política de Estado y política de crecimiento. En campaña, todos son goleadores. Pero cuando llegan, y sobre todo que conocen el Estado, salvo honrosas excepciones, como ser Horacio Cartes, que no conocía el Estado, cuando llega al Estado se encuentra con un Estado, por eso se rodeó siempre de técnicos en su gestión. Pero el resto que conoce el Estado, yo es lo que me pregunto, ¿cómo ellos no llegan, hacen un análisis macro país? Es decir, bueno, yo estoy recibiendo un país en esta situación, donde tengo un déficit de tanto. Yo quiero cambiar el Paraguay, quiero iniciar el cambio en el Paraguay, porque nunca te dan 5 años para cambiar el Paraguay. Entonces, quiero iniciar una política de Estado. El presupuesto para mi gobierno, para iniciar esto y llegar a todas las partes, porque tenés que llegar a todas las partes. Vos no podés tomar 3, 4 partes y el resto lo abandonás. No se puede, imposible. ¿Cuál es la pregunta, arquitecto? No, a lo que voy es, ¿cómo es posible que ellos se pierdan cuando llegan al Estado? Porque acá nosotros cometemos un gravísimo error. Todos nos confrontamos. Nosotros buscamos con quién vamos a pelearnos. Y si nos vemos los momentos estelares de la historia de la política paraguaya, que para mí es la preguerra del Chaco, que nos fuimos a la guerra con 1 millón de habitantes frente a un país que tenía 3.500.000 habitantes y un país que estaba armado por la Standard Oil Company, cuando nosotros no recibíamos un solo peso y habíamos sido declarados país agresor por la Sociedad de Naciones, que después fue las Naciones Unidas. Tenemos que trabajar más por la unidad del pueblo paraguayo. Tenemos que trabajar más por la unidad del pueblo paraguayo. Tenemos que trabajar más para que exista menos disidencia, para que exista menos conflicto. Nosotros tenemos la obligación, yo estuve varias veces en los lugares más conflictivos, fui presidente 2 veces del INDI. Tenés que bajar el nivel de conflictividad. Claro. Lo primero que tiene que hacer el estratega es diseñar cómo va a bajar el nivel de conflictividad. Y si vos me decías a mí, en estos días se tocó mucho el tema de la tortura, ¿verdad? Y muy doloroso escuchar eso, pero el mismo Stroessner evitaba la conflictividad y tenía terror de la conflictividad. No vaya a creer que Stroessner no tenía miedo de las cosas. Y él, por ejemplo, había gente a quien él no le quería y le tenía lo mismo con él. Voy a dar 2 o 3 ejemplos y espero que la familia respete mi consideración. Uno es Enzo de Bernardi. Y él, cuando le querían cambiar a Enzo de Bernardi, decía, búsqueme uno mejor. ¿Verdad? Y ahí había gente que él no le quería. Y puedo dar la lista, pero no quiero, porque los amigos nos encontramos pues, en el Centenario, nos encontramos en distintos lugares, y no quiero tener ese tipo de conflicto a esta altura de mi vida. Sí, se enojan para los perros. Pues los perros se enojan. Y bueno, entonces resulta que la gente dice, no es cierto. Y sí es cierto. Claro. Pero él tenía un gran respeto. Él tenía, por ejemplo, llegó a tener como canciller gente que realmente, su primer canciller fue Hipólito Sánchez Keller, el segundo fue Sapena Pastor, Sí. el tercero fue Alberto Nogués. Con Alberto Nogués tenía mucha reserva también, pero sabía que era un hombre ilustrado y que era un diplomático brillante, que era un paraguayo brillante y un paraguayo íntegro. Entonces, él tuvo esos cancilleres. Imagínate, él tenía como, no quiero hacer ni una apología, no estoy haciendo una apología, él tenía mucho cuidado, por ejemplo. Fíjate nomás quiénes fueron sus ministros de Obras Públicas. Al final cometió errores cuando empezó a venir la división interna del Partido Colorado. Sí. Pero antes de la división del Partido Colorado tenía mucho cuidado Sí. quiénes iban a ser sus ministros. Ministro de Justicia y Trabajo de Stroessner fue el gran penalista Luis Martínez Milton. Entonces, para que no se tome como un elogio, quiero decirte, hermano, tenemos que trabajar más por la unidad del pueblo paraguayo y trabajar más para bajar el nivel de conflictividad. No sé si notas que vivimos en conflicto permanente y la gente no se dan cuenta, algunos infelices, que el conflicto que viene allá arriba viene en cascada y termina ahí abajo, en el motochorro, en el asaltante a la farmacia, en el asaltante al Vigi, asaltante a todas las...
Y ese conflicto se ve en los colegios, se ve en las instituciones, se ve en todos los lugares. Bueno, pero como yo siempre digo, el ejemplo pues arranca por uno, como acabas de decir. Si el presidente no baja líneas, si el presidente no marca una hoja de ruta, entonces todo se vuelve más difícil. Por eso yo dije, se pasan apagando incendios. Llegan, espera hermano, hagamos un plan y vamos a empoderarle a la ciudadanía de la situación y de lo que queremos hacer. Entonces que se tome, se diga, bueno, nosotros tenemos que entrar en esta deuda para empezar a solucionar el Paraguay. Pero contarle a la gente, porque si vos me venís esperando que aparezca fulanito, menganito, y no sé quién más, y el Papa, para solucionar mi problema, no me voy a ir a ningún lado. No hay a ningún lado. A ningún lado no me voy. Cuando yo voy por la ruta a Ciudad del Este, le digo a la gente, ¿ustedes saben por qué este pueblo lleva a Juan León Mallorquín? No, no sé. Juan León Mallorquín fue uno de los más grandes republicanos colorados que tuvo el país. Larga la historia, pero lleva al pueblo porque era presidente del Partido Colorado y él pidió la pacificación del Partido Colorado. Por eso lleva el nombre. Y va un poquitito más allá. J. Eulogio Estigarribia. Sí, señor. Siempre J. Sí. La J significa que es de familia colorada. Mira. J. Eulogio Estigarribia. Juan Ramón Chávez. Juan Ramón Chávez, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando vos descubrís, yo le digo, un país que vive con un nivel de alta conflictividad no puede hacer las cosas tranquilas. Vos no podés tenés que bajar los niveles de conflictividad de la sociedad en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en las iglesias. En todos los lugares tenés que bajar niveles de conflictividad. Entonces vos me preguntás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bajar el nivel de conflictividad. Está muy alto. Sí. ¿Verdad? Y eso tenemos que volver a... Y vos me decís, pues, hubo. Nosotros no tuvimos, en la guerra del Chaco tuvimos en el 70 tuvimos otro tipo de problemas, ¿verdad? Que no fueron tan felices. Y siempre en este país faltó mediadores. Nosotros en la guerra del 70, yo soy lopista, soy francista, y digo, la guerra del 70 fue del combate de Curupaltel. Nosotros pudimos haber terminado la guerra. El gran Eudigis Díaz, ¿verdad? Que comandó, que organizó con el coronel Thompson, que hay un pueblo también que lleva el nombre del coronel Thompson, etcétera, etcétera. Y bueno, aparece el compañero querido que nosotros no teníamos negocio. Ahí hubiéramos aprovechado para liquidar el expediente. Y en la guerra del Chaco, los bolivianos tenían muchos mejores negociadores y mediadores que nosotros. Quiero resaltar el nombre de Manuel Domínguez, ¿verdad? Del gran Manuel Domínguez, que fue uno de los hombres que más conocía sobre los derechos territoriales que teníamos nosotros sobre el Chaco paraguayo, y no olvidarle a Blas Garay, que fue a estudiar en los archivos gigantes de las Indias para traer toda la documentación. Pero no teníamos negociadores. Entonces este país necesita de negociadores. Necesita de negociadores. Y vuelvo a decir, yo brindo por la pacificación, claro, y brindo por los días. No va a haber días mejores para la patria. Sí. Si nosotros no pacificamos este país, mi querido arquitecto. ¿Y sí? Vamos a la pausa. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Y bueno, y así es, pero yo creo, o sea, coincidimos en que todos queremos la pacificación y un Paraguay mejor. Cuesta, yo veo que cuesta y cada vez más. Y yo no sé, muchas veces, te juro que muchas veces yo me quedo pensando y no veo la luz al final del túnel. Me cuesta ver. Y tenemos que ser optimistas, querido arquitecto, y repetir con el profeta Jeremías: la noche está oscura porque está próximo el amanecer. Yo creo que sí, yo tengo la esperanza, a pesar de mi edad, tengo la esperanza de que, tengo la misma esperanza de un joven, que ese amanecer tiene que venir. Tenemos condiciones los paraguayos. Tenemos condiciones los paraguayos. Vos le das una misión al paraguayo y te va a hacer, pero necesitamos
como vuelvo a decirte, sé que nos sobra poco tiempo, yo tengo jugar con la esperanza y repito la misma palabra de Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza, ¿verdad? Tenemos que trabajar más por la paciencia, trabajar más por la armonía del pueblo paraguayo, por tener más criterio en las confrontaciones. Hay confrontaciones innecesarias que lo único que provocan, que no hace falta. Que no hace falta. Y la experiencia es la siguiente. Los mejores momentos de este país fueron los momentos en que hubo coincidencia. Qué lindo verle a J. Eulogio Estigarribia, verle a Juan León Mallorquín, a Manuel Domínguez Colorado, y en el Estado Mayor del propio Estigarribia de un gobierno liberal, vos le tenías, por ejemplo, a Morínigo, que era hijo de Colorado, le tenía al general Eugenio Garay, Colorado, le tenía. Es decir, tenemos que, yo brindo y quiero cerrar esta entrevista contigo diciéndote, tenemos que pacificar. Sí. Tenemos que pacificar paz, tenemos que construir la paz verdadera de este país y va a ver que va a bajar. No hay otro camino y la historia enseña que hay que pacificar. Con un mundo convulsionado, Rusia con Ucrania, Sí. cuidado, en el Mar Rojo peleándose, Sí. con unas amenazas feroces en otros lugares del mundo, con un mundo ya convulsionado, con una América Latina convulsionada. Vamos a hacer esta isla nuestra, una isla de pacificación para que vengan. Esto van a evaluar los inversionistas. Eso es lo que yo digo. O sea, nosotros tenemos todo para crecer, pero nosotros mismos somos los que nos metemos el tiro en el pie para no crecer. Por eso es que me preocupa a mí muchas veces, y cuando uno habla, ellos creen de que uno le critica. Y uno le critica, pero de forma positiva, no de forma negativa. Esto pues no es personal. No, no hay ninguna manera. sea, Ni intenta. Yo yo por lo menos, yo no soy amigo de ninguno de los que están en el poder. O sea, de algunos ministros sí. No crees nomás. Pero sí somos conocidos. A lo que voy es, ¿por qué yo le tendría que pegar o matar a alguien? No, al contrario. Lo que te quiero ayudar, hermano, te quiero hacer una crítica constructiva para que corrijas el rumbo de tu gestión. ¿Entendés? Esa es la intención de todo. Y te digo más, en el caso este que yo estoy como director de un colegio emblemático que te expliqué, Sí. bueno, hermano, el ministro de Educación hace todo el esfuerzo posible. No hay recursos. Y esos recursos hay que reconocer que no hay recursos porque necesitamos más inversión, Sí. necesitamos más capital extranjero. Y probablemente va a llegar el momento, estamos en 17 mil millones de dólares de deuda externa, y si tenemos que en un momento dado endeudarnos, yo no sé Si es para economista, bien. si es para bien, endeudémonos. Pero yo siempre digo, nosotros tenemos No una... lo estoy explicando. Sí. Vos sabés que nosotros, o sea, siempre también yo expreso, te cuento, y ellos saben bien, porque ellos son economistas, nosotros tenemos una carga tributaria muy baja. Muy baja. Bueno, ahí tocaste. Hubiera comenzado por ahí. Vos pusiste Entonces- el veneno a la cola. Si nosotros y tenemos un mal control de la cosa pública y de los recursos del Estado, entonces esos son los dos pilares que nosotros tenemos que hacer hincapié. Primero, Totalmente de acuerdo. entonces, hermano, y te vamos a ayudar, vamos a trabajar, hagamos las cosas, pero vamos a dejarnos del clientelismo y de los poderes fácticos. O sea, no nos ayudan en nada. Yo creo que este debate tiene que continuar, arquitecto, y hacerle entender a la gente de que, creo que decía Washington, si nosotros descuidamos el campo va a venir a la ciudad. Sí, categórico. Washington decía, Sí. ¿verdad? George Washington decía, y yo creo que tenemos que pensar en inspirarnos en los grandes hombres de esta humanidad, como Churchill, como Konrad Adenauer. Imagínate en plena guerra, ellos manejando la situación, el caso de Churchill, a quien tengo una gran admiración. Y coincidentemente no eran jóvenes. No. Eran gente toda madura, que habían experimentado las cosas de la vida, y estuvo en manos de ellos la reconstrucción y salvar de la barbarie nazifascista en el mundo. La cana pues no viene de balde. La cana es, como yo digo, experiencia de vida. Entonces muchas veces uno tiene que saber mechar entre lo nuevo y lo que ya pasó, de tal forma a llegar y conseguir éxito.
Por ahí yo creo que pasa la cosa. Muchas veces dicen, no, tienen que venir los jóvenes. Pero tampoco, ¿qué experiencia es lo que tienen? Contame su grado de experiencia y de vida. Sí, Porque seguro. te llegan de repente a la oficina y todos creen que son MacGyver. No, Yo le digo, no. pero no, pobrecito, no sabes ni cómo se coloca un ladrillo, hermano. Hermano, Me estaba hablando. Lamentablemente se cumple aquel dicho que dice, en la cola está el veneno. Sí. Pusiste en la cola el veneno de las cosas que teníamos que discutir al principio. Bueno, pero lastimosamente nos llegó el tiempo, pero te voy a volver a invitar. Conmigo. Porque a mí me gusta dialogar contigo, así como dialogué con Euclides. Porque esto es lo que hace es sumar para construir el Paraguay. No tenemos otra forma. Yo creo que es la única forma de llegar a la gente y que la gente vaya entendiendo también. Y yo creo que sí. No hay otra. Yo creo que sí. Y tengo los mismos que decirle a los jóvenes. Sí. La única cosa que tengo la identidad con ellos, hay que tener sueños. Claro. Y que antes de entrar le presenté a Euclides a un joven. Y tenemos que ser pragmáticos, Claro. pero manteniendo siempre nuestro gran espíritu Sí. de tolerancia y de esperanza. Sí, señor. Así mismo. Bueno, nos vamos, mi querido amigo. Nos vamos el próximo miércoles. Espero les haya gustado el programa. Abierto a las críticas, a todo lo que piensan, lo que crean y lo que pueda sumar. Nos vemos el próximo miércoles. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas.